siguiendo un poco la línea de las charlas que venimos haciendo en los diferentes departamentos. Creo que es una charla que va a ser muy importante, es un placer tenerlo acá con nosotros a Claudio, siempre sus conocimientos son enriquecedores. Para aquellos profes que quizás no lo conocen, si bien su currículum es extenso, pero me gustaría hacer una breve introducción de él. Claudio tiene una vasta experiencia en la preparación física de tenis, ha trabajado con muchos jugadores conocidos de alto rendimiento como Alberto Mancini. También ha sido preparador físico del equipo nacional de Copa Davis, ha trabajado con David Nalbandián, también ha tenido experiencia con jugadoras profesionales, como es el caso de europeas de Levchenko, de Redova, y hoy actualmente está trabajando también con Mónica Puig, medallista olímpica. Así que, Claudio, darte la bienvenida. Es un enorme placer compartir este espacio en este momento en que estamos todos en casa. Gracias. No, el agradecido soy yo, Fer. ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien allí? Yo te escucho bien, te escucho muy bien. Bueno, sí. Bueno, porque yo te escuchaba muy bajito, pero viste, cuando uno escucha bajo, cree que el otro también lo escucha bajo y empiezan los gritos. Entonces, claro, Perfecto. claro, entonces el cerebro te juega ahí una mala pasada. Pero bueno, vamos para adelante. Dale. Ante todo, mi agradecimiento por el espacio, Fer, que el Departamento de Capacitación nos brinda a todos los que estamos dispuestos a no solo hacer una colaboración con lo que es el tenis, fundamentalmente el tenis argentino, sino también con aquellos que tenemos ganas de divulgar una idea o una reflexión, o como está ocurriendo en estos momentos, una, una interpretación y una bajada a la tierra al respecto de las probables oportunidades que se nos abren. Así que el agradecido por la invitación soy yo, ante todo. Abrazo, Claudio. En segundo lugar, bueno, evidentemente un agradecimiento y grande a todos los que están acá presentes. Veo que hay una linda cantidad de personas. Eso significa que hay temas que convocan y que nuestra asociación, a partir de capacitación, convoca a gente con inquietud de escuchar algún. Yo creo que por los espacios y de la manera en que se dan estas reuniones, es escuchar un punto de vista que puede ser usado como una alternativa ante los problemas que tenemos desde el punto de vista profesional. Yo quisiera trabajar con dos miradas. Primero, una mirada que tiene que ver con la actualidad que vivimos a nivel mundial. Es inevitable no empezar contando las cosas a partir de cómo uno las está viviendo. Es demasiado fuerte como para ir directamente a hablar de, no sé, del entrenamiento de la técnica de la derecha o de la resistencia en cancha. Creo que en una segunda parte de la charla vamos a trabajar un poquito más al respecto de lo que yo considero la oportunidad que se nos abre. Pero antes, de permitirme dar un poco una visión o un punto de vista de lo que estamos viviendo. Quizás en algunos momentos puede parecer que haya algo de plagio en mis palabras, pero ocurre que he venido escuchando a diario una o dos presentaciones, entre ellas amigos, como a Diego Rodríguez, el actualmente kinesiólogo de Juan Martín del Potro, con quien trabajé junto con Albandián durante muchos años, Marcial Pérez, un experto en neurociencias, bueno, conversaciones a diario con otros profesionales, todos dedicados al ámbito del deporte, con los que inevitablemente uno empieza hablando de esta etapa que estamos viviendo. Yo imagino, lo digo en particular, sin intentar hacer de esto una generalización, pero yo imagino que en mi vida en este momento yo iba caminando por una autopista, probablemente a altas velocidades desde el punto de vista de lo profesional, de la vida que uno vive, y de repente se corta el pavimento, se corta la autopista y te encontrás con un vacío muy grande que no te deja ver claramente lo que viene por delante. Eso para el cerebro de cualquier ser humano es una cosa gravísima. Gravísima porque el cerebro no está preparado para lo que no es habitual.
nuestro cerebro está preparado para resolver cosas del día a día, para imaginar un poco lo que se va a venir y tratar de planificar, pero difícilmente puede imaginarse el mejor panorama para el futuro, porque además el cerebro tiende a pensar en negativo, está gran parte del tiempo pensando en negativo. Encima, gran parte del tiempo estamos hablando con nosotros mismos, así que imagínate la carga negativa que se junta, que se Claro, acumula en ese de, pensamiento. decir cosas, claro, de creernos y tanto pensamiento empezamos a creernos las cosas. Quiere decir que mi primera reflexión es el hecho de que esto que no es habitual nos estresa. Y ante una circunstancia de estrés por parte de nuestro organismo hay una respuesta de resistencia, ese estrés que nos genera un disturbio. Esto por un lado. En paralelo creo que también sucede el hecho que nos están advirtiendo de la distancia o de mantener cierta distancia social, que le llaman. Yo creo que es un término tristemente utilizado. Yo lo cambiaría por distancia física. En todo caso, quizás con mi vecino o con otras personas yo tendría que mantener una distancia física, pero eso no significa que yo no deba mantener las distancias sociales, especialmente con los grupos con los que yo normalmente interactúo, fundamentalmente a nivel de trabajo. Yo interactúo actualmente con un preparador mental, con una jugadora, con un coach, con un kinesiólogo o con un grupo de kinesiólogos, y por otro lado trabajo en el ámbito del rugby, con el que interactúo con profesores. Yo estoy intentando de todas maneras mantener el contacto social y hasta aumentarlo, el contacto social, y hasta poder crear cosas para tratar de ver que, así como si yo venía por una autopista y de repente no tengo nada, imaginarme que en algún momento esa autopista va a continuar. Y ojalá me la pueda imaginar de la mejor manera. ¿Cuál es la realidad del hoy? Yo creo que ese hueco que hay entre lo que tengo transcurrido de autopista y el que viene es un espacio de transición. Yo lo estoy viviendo como una transición que te abre a oportunidades. Una transición que para algunos la van a vivir como una crisis. Permítanme acá todo esto no incorporar o sea, incorporar en la conversación, pero tenerle un altísimo respeto a aquella persona que no llega a fin de la semana porque no tiene por escasos recursos. Evidentemente estoy dando una conversación para aquellos que tenemos algo de, vamos a decir, de ahorro o por lo menos de capacidad operativa para que aunque estés consumiendo lo que tenés guardado, sepas que mañana lo podés recuperar, lo podés recobrar. Yo no me quiero imaginar cómo hace la gente que vive con el salario de cada semana. Pero bueno, evidentemente esta es una charla orientada Pero esa distancia que mencionabas de la autopista, claramente es una oportunidad. Esa es la reflexión ahí. No cabe duda que hay que tomarlo como una transición, que es un periodo en donde lo que venías haciendo cambia, hay una modalidad distinta, lo que venías haciendo uno deja de hacerlo y tiene que hacer algo probablemente contrastado con lo que venía haciendo. Si tu tiempo te implicaba horas de preparación de una clase, de ir a la cancha, de estar en un gimnasio, de estar con un jugador, reuniones con un kinesiólogo, es momento de reunirse con uno mismo, es momento de buscar dentro de uno cómo reinvento los aspectos profesionales, cómo rehago aquellos aspectos que estaban de mi profesión, que estaban relegados. Relegados porque en esa autopista se va a alta velocidad. Claro. Que cuando te agarra una gripe o te agarra un momento que te tenías que quedar en tu casa y salís por una colectora, te das cuenta que la vida puede transcurrir a otra velocidad. Pero ahora es un hueco. Hoy la autopista se terminó y tengo que pasar este hueco. Yo creo que es un buen momento para armar un puente. Y ese puente que va a unir el cómo yo venía haciendo las cosas y lo que está por delante, quizás me permita pensar mejor lo que está por delante. Yo siempre digo que bendecidos aquellos que siempre hemos sido invitados a trabajar en diferentes proyectos, porque el que está por delante siempre es una propuesta. Bueno, es buen momento para que aquellos que trabajamos en el ámbito del deporte, en donde la interacción social es tan importante, repensemos o reformulemos la manera en que nos relacionamos intelectualmente con otros profesionales. O sea, mira qué buen momento para tocar temas que hace mucho tiempo uno lo ha Tenemos el relegado. espacio. Por ejemplo, hoy tenés el espacio. Por ejemplo, yo estoy en contacto permanente con quien hace la parte de preparación mental de la jugadora con la que trabajo.
Y hoy me estoy dando cuenta que estoy reaprendiendo a trabajar con profesionales de otra área, que opinan de lo que yo hago y hasta me generan cierto crecimiento ante la reflexión. Claro, yo debo pensarme y debo reinventarme abierto a esa comunicación social, a esa relación, para de alguna manera poder generar un cambio. Ahora, si yo quiero generar un cambio, técnicamente, sobre lo que yo debería trabajar hoy en este hueco que se da entre mi carrera profesional anterior y la que yo imagino por delante, se relaciona fundamentalmente con los puntos débiles. Esto es como en la teoría del entrenamiento. Cuando uno está muy cerca de la etapa de competencia, trabaja los puntos débiles. Pero cuando está muy cercano a la competencia, uno debe reforzar todo aquello que te va a dar seguridad a la hora de competir. Quiere decir que los puntos débiles, cuando los periodos de preparación son pequeños, son difíciles de trabajar. Y este es un buen momento para que todos nosotros reconozcamos en qué aspecto de nuestra profesión estamos débiles por relegar aquello que pusimos en una carpeta y lo guardamos en una carpeta y no lo abrimos, e ir a abordarlo técnicamente de una manera particular. O sea, crecer en aquello que sabemos que desconocemos. Porque una cosa es la inocencia del que desconoce, un alumno de un segundo año de un colegio, o un chico que viene a aprender tenis. Es inocentemente inconsciente de la situación. Bueno, ahora cuando vos sabés lo que necesitas, ya tenés un nivel de responsabilidad distinto. Entonces, para que esto lo podamos hacer, lo primero que hay que hacer es organizarse. O sea, cada uno tiene que organizar su vida. En 30 segundos te voy a contar mi forma de organizarse. Mis mañanas son básicamente de estudio. Trato de levantarme cuando sale el sol y estudiar las primeras horas hasta que empieza luego la relación social. Mi mañana es para tomar las decisiones más importantes, que tienen que ver con cómo seguimos, cómo está la familia, qué hago con la cuenta bancaria, depósitos, transacciones, ciertas tomas de decisiones que necesitan mucha energía por parte de mi cerebro. Recién por la tarde trato de ocuparme de las redes sociales y del contacto social. Quiere decir que mi mañana está muy abocada a mis cosas y mi tarde va a estar más abocada a las cosas sociales. No escucho respecto a la pandemia que está sucediendo hasta antes de la cena. Se cena y se ve algo que me desconecte o que contraste con todo eso que yo estuve haciendo durante el día, que fue prepararme para un modelo de Claudio distinto que quiero en el futuro. Bueno, claro, como yo decía antes, evidentemente hay que tener cierto respaldo para poder estar dedicándole tiempo a lo que uno realmente quiere hacer. Pero no dejé de plantearme, y cada día, cada mañana cuando me levanto, me imagino armando un proyecto de intenciones. Un proyecto de intenciones no es ni más ni menos que lo que uno hace cuando planifica. Cuando uno planifica con el mayor romanticismo, la semana que viene hacemos aquello y la que viene hacemos lo otro, y dentro de tantas semanas estamos compitiendo en un gran slam. Bueno, es un proyecto de intenciones. Y eso es lo que creo que no podemos no dejar de producir hoy. El proyecto de intenciones relacionado con tu crecimiento profesional. Y perdona ahí, Claudio, pero también con un espacio de tiempo que siempre nos quejamos que carecemos de ese espacio de tiempo, ¿no? Que nos permite otra reflexión, otra introspección, o sea, con otro tiempo, ¿no? Evidentemente ahora ya no hay excusas, pero a ver, si a mí me encanta hacer abdominales y me pongo a hacer abdominales todos los días, seguiré relegando aquello que no me gusta, que probablemente tenga que ver con lo cardiovascular. Ahora, si me subo a la bicicleta y pedaleo 1 hora en la bicicleta fija todos los días, probablemente siga relegando el trabajo muscular. A ver si lo digo de otra manera. Uno tiende a relegar aquello que menos le gusta. Claro. Y ahí de a poquito vamos entrando un poquito en tema para dejar algunos tips para la gente que juega al tenis o que trabaja en preparación del tenis. Es un excelente momento para trabajar los puntos débiles. Cada uno sabe cuáles son sus puntos débiles. ¿Jugás al tenis? Bueno, probablemente te encante o correr mucho o hacer trabajo de fuerza. Raro el loco que le gusta todo. Más común el que le gusta ninguna de las dos cosas. Que le gusta entrar a una cancha y jugar. El que entra a una cancha y juega tiene energía por los primeros 40, 60 minutos y luego va a padecer la carencia de eso que no trabaja porque es un punto débil. Y te acordás que con vos siempre decimos, cuidado que el que gana un partido de tenis lo gana jugando buen tenis, no porque está preparado físicamente. Pero ojo, y ahora sí me da la derecha, una mala preparación física te puede hacer perder un partido de tenis. Entonces, me encanta ver los mejores jugadores ganando un partido por tomar las mejores decisiones y pegar su mejor golpe, o armar el punto para que le quede su mejor golpe. Pero también cuidado
que la falta de preparación física te puede hacer perder un partido. Y cada uno en su interior sabe los puntos débiles. Así como nosotros como profesionales del tenis sabemos aquellos sub-ítems o aquellas carpetas que poco abrimos para trabajarlas, ejemplo, la preparación de lo que se llama prevención de lesiones. Yo digo que es difícil prevenir algo que uno no sabe que va a suceder, pero uno no puede no estar atento como profesional del tenis a imaginar un escenario en donde la sobrecarga por uso de determinados gestos podría llevarte a aumentar el riesgo de una lesión en determinadas regiones de tu cuerpo, musculares, articulares. Entonces ahí aparece algo que yo llamo un plan complementario, que no es de prevención, porque vos no sabés qué te puede pasar, entonces no puedes saber qué vas a prevenir, pero sí puedes hacer un plan para que el tipo que juega al tenis también se mantenga sano. Que de eso se trata en todos los ambientes, salvo en el alto rendimiento. Es tema para otro día, si el alto rendimiento de salud. Lo podemos debatir y vamos a dar horas. Lo que sí que el tenis recreativo debe ser un transporte, un medio para que una persona esté sana. Entonces vuelvo un poquito para atrás o lo vuelvo a decir de otra manera. Trabajemos sobre nuestros puntos débiles. Si sabemos que dentro de una cancha nos cansamos antes de que termine el primer set, y mejor que lo ganemos porque si no, no sabemos cómo vamos a seguir jugando el resto del partido, bueno, es probable que tengamos que hacer algo al respecto de nuestra resistencia cardiovascular. ¿Por qué no hablarlo con el entrenador y que él nos proponga a alguien que nos arme un plan que, aunque estemos en casa, podamos desarrollarlo en resistencia cardiovascular? O quizás la resistencia muscular a nivel local, porque nos falta fuerza en los antebrazos o nos falta fuerza en la zona lumbar. En fin, el diagnóstico es algo que hay que tratar de lograrlo y fácilmente uno lo encuentra cuando sabe lo que no hace. Claro, y perdón, Clau, y que también muchas veces, aún en jugadores juniors que ingresan en un formato de competencias periódicas, muchos de estos puntos a veces no los solemos atender o no se potencia de la misma manera que hoy puede trabajarse. Exacto, exacto. Hoy te da, complementariamente a eso, Fer, hoy el tiempo a nuestro favor nos da la posibilidad de interactuar con aquellos con los que normalmente nos encontramos para trabajar y tenemos temas que nunca terminamos de trabajar de una manera integrada. Esto tiene que ver con la relación entre el preparador físico, el coach, el kinesiólogo, el médico, incluido el psicólogo o el preparador mental. Yo creo que hay mucho para hablar con ellos al respecto de cómo llevamos a la cancha la mayor parte de la preparación del deportista y no tratar de trabajar de una manera desunida aspectos de la preparación que luego aparecen a la hora del rendimiento, a la hora de un match, aparecen integradas. Vamos a plantearlo de otra manera. Muchos entrenan como Superman y después juegan como Clark Kent. Es fácil, sin tener presiones externas, entrenar más o menos bien o sentirse bien entrenando. Pero no siempre es fácil cuando aparece el partido o cuando los momentos, los puntos álgidos, los puntos calientes queman o cuando empezamos a perder confianza en nosotros mismos. Quiere decir que hay aspectos de la preparación mental que hoy ya se pueden ir trabajando bajo una dirección, bajo el proyecto de alguien que conduce tu carrera, de manera que vos puedas trabajar aquello que mañana podría dejar de ser un punto débil o un punto de deficiencia en tu preparación. Por eso yo creo que es momento de rearmar aquellas cosas que muchos sabemos, ya no somos inocentes, porque lo sabemos, que no hacemos bien y podemos empezar a trabajar de otra manera. No estoy intentando poner a correr a nadie ni hacer abdominales como loco a nadie. Está claro. El primer punto siempre es la reflexión, que a partir de la reflexión uno va a un diagnóstico. Seguramente te va a faltar aquello que menos haces. Bueno, ¿cuánto influye en mi performance? Y a partir de allí uno empieza de alguna manera a reconstruir lo que debe hacer. Por eso creo que el principal mensaje para todos aquellos que están alrededor del tenis es el hecho de que hoy ver partidos de tenis, ver videos de uno mismo jugar, hablar con entrenadores con los cuales uno tiene confianza, volver a tomar contacto con el preparador físico con el que te has sentido bien y has sentido que había un buen canal de comunicación, podrían generar el que uno reconstruya la manera en que va a hacer las cosas a futuro, especialmente pensando que toda la parte de cognición, durante mucho tiempo hemos entrenado a partir del proyecto de otra persona, que es nuestro coach. Bueno, quizás es el momento de empezar a hablar de cómo construimos juntos ese proyecto deportivo, porque el hecho de la interacción seguramente va a terminar produciendo un plan mejor
que el que idea solamente una persona. Exacto, y sobre todo como Un una cadena, poco, ¿no? un Que poco ese es el cada, mensaje. no, te decía, es como una cadena que cada eslabón tiene un rol fundamental en esa cadena, ¿no? Y ahora es un momento para también Bueno, trabajar ahí en la interacción de todo ese equipo de trabajo. y ya que mencionás a las cadenas, uno sabe que cuando uno tira de una cadena de los extremos y tira, la cadena, todas las cadenas siempre se rompen en el mismo lugar, El punto más que es débil. en el eslabón más débil. Y cada uno en su interior sabe cuál es el eslabón más débil. ¿Será el de la fuerza? ¿Será el de la resistencia? ¿Será el de la preparación mental? ¿Será el de la preparación mental y la metodología para poder luchar y gestionar mis emociones? Porque cuando las emociones aparecen, no te preguntan, aparecen y hay que tratar de hacer algo, para esto están los métodos, para esto hay mucha información a la que uno puede recurrir de manera de tratar de hacer algo con esas emociones. A ver, los buenos jugadores dicen lo mismo de todos los buenos jugadores. Absolutamente todos en algún momento tienen miedo. Todos. Claro, Los claro. que mejor gestionan Lo ese manejan. miedo son aquellos que logran dar lo máximo. No significa que vayas a ganar, pero ya sería un triunfo que vos logres dar lo máximo. Por eso es lindo muchas veces escucharlo a Rafa cuando hace sus declaraciones después de un partido, porque él siempre hace una reflexión al respecto de las cosas que él tiene por mejorar, las cosas que él tiene por hacer. Él va a ver siempre él sabe las cosas que hace bien, pero sabe también que tiene cosas por mejorar. Y los buenos son así, van siempre por aquello que pueden mejorar. Que esta es una de las respuestas que uno se puede dar para cuando vos preguntás, ¿cómo hace un gran jugador para todas las semanas defender final Claro. o campeonato? ¿En qué piensa? Si cada semana está defendiendo lo mejor que hizo. Simplemente piensan en ese día a día dar lo mejor. Y si dan lo mejor, ellos saben que como consecuencia tienen mucha posibilidad de éxito. Pueden perder, porque el otro también compite. Le darás la mano y los felicitarás, y luego irás a ver un video, que es lo que yo sugiero para estas épocas, ver los videos de qué hacen los buenos en los momentos de presión. ¿Qué hago yo en los momentos de presión? Porque también tiene ¿Qué hace? ¿Cuáles son los ritos de los buenos? ¿En dónde ponen la cabeza? ¿En qué piensan? ¿Por qué cierran los ojos o se tapan con una toalla? ¿Por qué miran a la nada en un momento? ¿Qué pasa dentro de esa cabeza? Bueno, todo eso hoy tiene una gran preparación que, insisto, sin desmerecer el trabajo del psicólogo deportivo en el diván o en el consultorio. Hoy creo que cuanto más uno lleva la preparación al lugar de donde se dan los hechos, a la competencia, a la cancha, nos vamos a encontrar con un jugador que rinde o que muestra exactamente aquello que le pasa luego en la competencia. Para eso hay que recrear momentos de competencia durante las prácticas. Para eso hay que formar a los chicos desde muy chicos que una práctica, jugar un partido en una práctica, es tan importante como jugar un partido. Porque uno intenta de recrear todas las circunstancias. No enojarme con una pelota que cantaron mal y quizá era buena. Tomarme 4 o 5 segundos en el tiempo, en el plazo que hay entre saque y saque, claro, para pensar qué pasó con la última pelota, haya sido buena o haya sido mala, y el resto de los 15, 20 segundos restantes concentrarme en lo que yo tengo que hacer, en el plan que yo tengo para jugar, y no bien. dejarme vencer por los sentimientos. Aprovechándote ahí, Claudio, y me parece un punto de Sí, inflexión muy bueno e interesante, es esto de hablar que siempre mencionamos que el tenis es un deporte de habilidades abiertas, en que una pelota no es igual a la otra y te expone y te pone en situación de prueba que tengas que estar cambiando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo ves vos este tema de aplicar una metodología de trabajo en el cual ese jugador se vea expuesto a ese constante cambio o a la variabilidad que te presenta lo que va a ser después la situación de juego? es un tema muy lindo, Fer, ese que estás planteando, porque hoy, en etapas formativas, se usan mucho más los drills, o vamos a decir, o las ejercitaciones cerradas, en donde alguien tiene que mecanizar una técnica. A mí me parece perfecto, pero en el momento en que vos lograste, de alguna manera, mecanizar esa técnica que está ya en camino al automatismo, que ya no la tenés que pensar, es el momento de incorporar permanentemente una toma de decisión. Si Excelente. hoy algo caracteriza a los deportes de alto rendimiento, es que primero, se juegan cada vez a mayor velocidad, porque los cambios de la tecnología y los cambios reglamentarios están haciendo que todos los deportes se jueguen cada vez a mayor velocidad. Pero sin embargo el cerebro tiene que seguir decidiendo entre golpe y golpe o entre acción y acción
¿Qué es lo que más le conviene? Y acá aparece algo que los españoles plantean, que es la velocidad discriminativa y la velocidad de toma de decisión. La velocidad discriminativa significa que antes de que vos hagas algo, por tu cabeza tienen que aparecer las opciones. Una, dos o tres opciones de cuáles son las dos o tres cosas que podemos hacer. Y luego discriminar a partir de esas posibilidades aquella que yo voy a hacer. Mientras yo estoy decidiendo, o inconscientemente el cerebro decide cuál va a ser, en la cabeza están pasando dos cosas que son necesarias recrear desde edades tempranas. Primero, una valoración de resultado. Una vez que mi cerebro decidió qué voy a hacer, ¿qué puede pasar? Y en segundo lugar, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Que es luchar contra la frustración. A ver, la pensé bien, la tiré y se me fue larga. No te enojes. Está bien jugada, ya va a entrar. Cuando entren, vas a tener un mejor tenis. Por eso digo, desde edades tempranas hay que trabajar con habilidades cerradas, en donde yo enseño, transmito lo que esa persona necesita mecanizar a futuro, evidentemente una técnica, pero no puedo dejar de trabajar el hacerlo tomar una decisión, porque tomar decisiones aparecen desde edades tempranas. Nosotros Claro. pensamos que los niños se hacen tenistas recién a determinada edad, pero permitime decirte que pueden aprender una técnica a determinada edad o aprender a jugar al tenis, pero la toma de decisión está en una etapa mucho más temprana. Claro. Cuanto mejores decisiones yo tome en mi vida Sobre desde edades todo, tempranas, es, probablemente esto se traslade a lo que va a pasar luego dentro de una cancha. claro, y darle esa autonomía al jugador para que después pueda tomar las decisiones cuando está solo ahí en un 40-15, en un 30 iguales, en un 0-30, ¿no? Fer, a veces, absolutamente. A veces yo digo, Fer, los preparadores físicos, al no hacer tareas que debemos, hoy tienen que ver, esas tareas tienen que ver mucho con el plan complementario, el plan de salud. ¿Querés ponerle plan preventivo como se le llamaba antes? Sí, Perfecto. Y cuando las cosas no salen bien, salimos corriendo a buscar a un kinesiólogo. Entonces el kinesiólogo te dice, ¿hace cuánto está pasando esto? Y no, ya hace 2 o 3 años, lo que pasa es que ahora ya no puede ni correr. ¿Y por qué no me lo trajiste antes? Entonces yo le digo a los coaches, si vos con 18 años te encontrás con un jugador que desde los 14 tiene los mismos problemas de toma de decisión, de no manejo de ciertas emociones como la ira, como el miedo, como la tristeza por haber perdido un partido, ¿por qué lo llevamos a un psicólogo cuando tiene 18 o 20 años? El claro. psicólogo bien te podría decir, me estás transformando en el kinesiólogo del profe. Me lo hubieras traído, claro, cuando tenía 14 años, porque estos Tendría que haber hecho problemas. el trabajo de prevención de lesiones antes. Bueno, exactamente. Por eso yo insisto que la toma de decisiones, todo lo que tiene que ver con la tarea cognitiva, todo lo que tiene que ver con el control de las emociones, es previo a enseñarle a jugar al tenis. Y muchas veces lo hacemos cuando las papas queman, cuando ya, no digo en una etapa tardía, porque no quiero hacer creer a nadie que un cerebro no puede aprender. Todo cerebro puede aprender. No importa la edad, hasta momentos antes de morirte, tu cerebro podía seguir aprendiendo, podías seguir generando a través de la neuroplasticidad nuevas neuronas y podías seguir generando hasta mejores conexiones entre las neuronas. Quiere decir que ese cerebro, desde el momento que nace hasta instantes antes de morirse, está en posibilidad de aprender, de transformar tus conductas. Lo que hay que hacer es orientarlo. Lo que hay que hacer es acompañarlo en este proceso. Sin embargo, tiene que ver con el aspecto actitudinal, el aspecto de dónde saco yo la voluntad para hacer las cosas. Evidentemente que hay un solo órgano y se llama cerebro, el lugar del que yo saco la energía para tomar una decisión y bancarme los resultados, sean buenos o sean malos. Claudio, y ahí me queda un punto que siempre te escucho y me gusta mucho que abarcás también, que a veces dejamos de lado lo emocional. O sea, y cómo juegan ahí también las emociones. Bueno, lo primero, dicen, hace unos días lo escuchaba a Marcial Pérez, uno de los neurocientíficos que yo más consulto y más sigo. Él habla que, acordate la palabrita miatas. Miatas hace referencia a miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa, que son las 6 emociones básicas. Más o menos hay consenso en la gente en pensarlo de esta manera. Son inevitables, aparecen de una manera repentina y tienen que ver con procesos de supervivencia. Si nosotros tenemos las emociones por el hecho de la supervivencia del hombre. Yo te hago una pregunta y te invitaría a pensar qué sería de tu vida si vos no sintieses en algún momento de tu vida miedo. ¿Qué sería de alguien que no siente miedo? Es probable que no tenga frenos,
es probable que no encuentre límites, es probable que no haga una buena valoración de las decisiones que toma si nunca valora la posibilidad de que le vaya mal y se comprometa en la vida. Quiere decir que el miedo es una emoción que aparece permanentemente cuando uno está jugando a un partido, inclusive ganando 6-1, 5-1 y sacando 40-0. Puede ser un momento donde ese miedo aparezca. Quiere decir que hoy existen metodologías que tienen que ver con encontrarse con cierta paz interior, que son las que te ayudan a tomar las mejores decisiones, a tener paz y a volver a un plan. Volver a un plan significa que parte de la preparación mental del jugador es repetir determinados ritos dentro de las prácticas que luego deben aparecer de una manera automática en los momentos en que las emociones se empiezan a ser importantes. O sea, con miedo o sin miedo, yo sigo haciendo aquello en lo que confío. Sigo mirando la raqueta, sigo acomodando la botellita de agua de una determinada manera, sigo poniendo la toalla en la manera que a mí me gusta, sigo ajustándome los cordones de la determinada manera, y luego sigo un plan. Si tengo miedo, jugaré pesado al medio, jugaré a tirarle la pelota al otro lado, pero sé que no puedo no seguir un plan. Sé que no puedo no haber tratado de repetir algo que debo haber entrenado en algún momento. Por eso insisto en que la preparación debe ser integral para un jugador, porque prepararlo para las cosas que le van a suceder después es darle mayor cantidad de herramientas, de armas, para que aumente su capacidad de éxito. Fíjate que no digo ganar. Ganar es más complejo. Sí. Déjame ahí que veo algunas preguntas de la gente que me parece importante. No, sé que te apasionás y esto tiene un contenido enorme que seguramente lo vamos a seguir ahí en muchas charlas, pero también me gustaría escuchar un poco tu visión. Ahí uno preguntaba sobre el rol del preparador físico también con jugadoras, ¿no? Y creo que si hay algo que te ha hecho con esta experiencia, que has tenido la experiencia tanto en el circuito profesional masculino como en el circuito profesional femenino, ¿no? Y eso también me parece que te pone en un lugar de que puedas contar esa experiencia por ahí. Bueno, yo siempre soy agradecido a quienes me fueron incorporando en todo esto. Uno es el profesor Fernando Cao, vos lo conocés, soy de él un Sí, eterno agradecido sí. que me invitó a trabajar en el ámbito del tenis y me enseñó de las primeras cosas, él a lo mejor ni lo sabe, pero bueno, después se lo vamos a contar, que es el trabajo con mujeres. Él en ese momento trabajaba con Florencia Labat. Desde hace tiempo, los preparadores físicos creo que sabemos que es difícil que una mujer nos lleve muchas de las problemáticas que tienen en su vida privada y la metan dentro de la cancha. Es inevitable que ocurra. Y acá pasa lo mismo que con las emociones. Recordemos que la tristeza, o más allá del miedo, digo la tristeza por el hecho de que muchas veces las cosas de la vida particular de las jugadoras, especialmente las latinas, por la forma en que fueron formadas o criadas, repercuten en la manera en que ellas encaran la competencia. Con lo cual, la única forma que yo conozco de combatir estos aspectos negativos de lo que sucede dentro de un partido tienen que ver con la preparación, tienen que ver con entrenar, como dice Cristian el César, entrenar a la mujer como si fuese un hombre. En muchos aspectos, entrenarla como si fuese un varón. Solo que al momento de la competencia, tratar de aislar todo aquello que tiene que ver con un resultado o tiene que ver con la vida cotidiana y vivir el momento. Tratar de transformar el momento en un espacio muy grande, de manera que todo el pasado y la culpa por las cosas que hicimos mal no sea grande, al igual que todo el futuro, que es aquello que vos podés determinar. Esto es tratar de evitar lo que se llama la profecía autocumplida. O sea, si vos, yo te hago una pregunta, ¿qué cosas tienen de similares el que un tipo diga me va a ir bien de uno que dice me va a ir mal? Claro. La respuesta es que los dos tienen razón. Se paran desde una Los dos óptica diferente. distintos, pero los dos tienen razón. Es lo único igual que tiene uno que Claro. dice me va a ir bien y otro que dice me va a ir mal.
es probable que los dos tengan razón y a los dos les vaya como ellos dicen que les va a ir. Claro. Quiere decir que el trabajar el aspecto mental en la jugadora es algo que es fundamental, fundamental. En mi experiencia con varones, con la mayoría de los que yo he trabajado, ellos han sido capaces de mantener problemas, y muchas veces problemas graves o importantes de su vida privada, alejados del momento de la competición. Y lo han logrado hacer. Te digo porque me he enterado después de haber ganado un torneo, no un partido, un torneo, que ese jugador estaba con problemas personales serios. Claro. Y vos decís, no te puedo creer. O he visto jugadores con los que he trabajado que set abajo, quiebra abajo, se daban vuelta, te miraban y te decían, ¿por qué tenés esa cara? Este partido lo gano como estoy, lo gano. Claro. Entonces, eras vos el que estaba haciendo la profecía autocumplida. Era la cara de los que estábamos en el box, los que estábamos determinando lo que podía pasar. Y nos encontramos con un jugador tan grande que era capaz de decir, no, che, cambien la cara que este partido se gana. Bueno, no importa si después se gana o no se gana. Lo que sí cambiamos fueron las caras. Claro. En el caso de las jugadoras hay que hacer una preparación mucho más orientada a transformar esa jugadora en un varón. En ciertos aspectos, transformarla en un varón. De hecho, aquellas jugadoras del circuito que se han masculinizado desde diferentes puntos de vista, viven la competencia de una manera distinta. Esto no es ningún juicio de valor, ni estoy hablando a favor ni en contra de nada, ni estoy tratando de decir que alguien se tiene que transformar en algo en particular para rendir más. Lo que digo sí es que la preparación mental de una jugadora de tenis de nivel profesional empieza el día que agarra la raqueta. Bien. Clau, mira, Sí. uno o dos preguntas en una, ¿no? Ahí Sí. nos están preguntando qué ejercicios podrías o aconsejar en función de la toma de decisiones. Fer, yo soy un convencido, en realidad cada vez que digo yo, no hablo por mi experiencia práctica, sino hablo fundamentalmente por aquello que yo leo, hablo por aquello que investigan otros, por lo que los especialistas plantean. Y la toma de decisión está absolutamente relacionado con experiencias, absolutamente relacionado con las cosas que has vivido y el lugar en donde las has almacenado dentro de tu cerebro. Lo digo de una manera distinta. Yo no creo en la conexión entre la creatividad y la toma de decisión. Eso es para los genios, que terminan inventando algo que nunca nadie antes había hecho, y genios aparecen en el deporte y especialmente en el tenis de manera permanente, tipos que hacen cosas que ni ellos se hubiesen imaginado. Pero eso es un acto creativo, no es una toma de decisión. Eso es una cosa que salió en ese momento, que quizás le pedí que la repita o le pedís que la explique y no lo puede hacer. No lo puede hacer. La toma de decisión tiene que ver con experiencias, con buenas experiencias. Aquel que bien aprende, aquel que mejor aprende y mejor reconoce las posibilidades de acción que tiene de acuerdo a la circunstancia que vive, es el que mejor decisiones toma. Cuidado que es fácil decirlo, pero es difícil entrenarlo, porque hablar de circunstancias es hablar de momento del día que estás compitiendo, y digo el momento del día porque todos entrenamos a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, y luego se compite a las 10 de la noche. La circunstancia en la que estás compitiendo, competimos muchas veces, pasamos el rastrillo la cantidad de veces que queremos y después vamos a competir a una cancha que está rota y que no tiene buena iluminación. Quiere decir que las circunstancias son las que te tocan vivir. Para todas ellas hay que estar preparado. Y después está el score. Yo no creo que uno tenga que seguir un plan que se relacione únicamente con jugar un estilo de juego. Yo creo que el score manda de manera permanente. Esto lo podemos hablar con entrenadores y te van a decir, entrenadores de nivel, que te van a decir que sacar 30-0 no es lo mismo que sacar 40-0, que sacar 5-4 no es lo mismo que sacar 4-0, que estar abajo, que el score permanentemente determina las decisiones que yo puedo tomar. Y ahí aparece lo que yo decía antes. En cada circunstancia tengo 2 o 3 cosas para hacer, no más. ¿Cuál es la mejor? Es lo que hay que determinar. Ahora, si después la tiro afuera, es una cosa que también puede suceder. Ahora, también trabajando con una jugadora permitime contar esta pequeña anécdota porque es muy graciosa. Trabajando con Luli Mancini, como entrenador, con una jugadora rusa,
nos encontramos que una cosa era la decisión que uno tomaba y la otra la ejecución. Entonces, hay errores de decisión, la tiré paralela y era cruzada, y errores de ejecución. Era cruzada y se me fue larga. Bien, pero yo encontré con una jugadora que tenía que jugar cruzado, la tiraba largo, hacía así y apuntaba para el lado paralelo. O sea que ahí tengo un doble problema. Tengo una persona que no solo ejecuta mal, sino que además se arrepiente de algo que estaba bien hecho. Claro, claro. La intención era buena. Y muchas veces esto, muchas chicas lo hacen, se autoinculpan esto para que no la retemos con más fuerza. Claro. Entonces, el mecanismo de defensa que cada jugador tiene es algo que hay que investigar, que hay que analizar para poder entrarle por los lugares en donde aún son vulnerables. Porque todo jugador se pone una coraza para que vos no le entres con las cosas que pretenden cambiarlo. Porque cambiar es desestabilización, es sentirse mal en algún momento. Si yo estoy llevando adelante contigo un proceso educativo, necesariamente tengo que desestabilizarte. Que vos veas que las cosas que estás haciendo no están bien. Y eso te hace sentir estresado, te hace sentir mal. El cerebro no quiere que lo estresemos, que le hagamos aprender, que lo pongamos a trabajar, ni que pegamos una pelota cruzada y que entre. El cerebro tiene ganas de tomarse un porrón fresco en cualquier momento, ya salgo de la Es, charla, es esa mozo, una pérdida, es esa pérdida momentánea para después estar en otro nivel. Bien, entonces como el cerebro se va a resistir a esto, la persona arma todo un escudo para que vos no le entres. Entonces acá hay que ser hábil en encontrar diferentes metodologías, no hay una, a través de la cual vos le entras a un jugador. Por eso que yo creo que aquellos que son más exitosos como profesionales en el ámbito del tenis, psicólogos, kinesiólogos, coaches, preparadores físicos, son aquellos que cuentan con muchas herramientas y se dan cuenta que más allá a su estilo, existe una necesidad en cada jugador. No está mal que vos tengas un estilo, pero luego el hecho de fingir tiene que estar de una manera permanente. Cuando trabajamos en el tenis estamos permanentemente fingiendo. Si nosotros como profesionales soltáramos nuestras expresiones de emociones y sentimientos, no duramos en la cancha con el jugador más de 2 meses. Nos estaríamos peleando de manera permanente. Por eso digo, esto de la simulación, como decía José Ingeniero, la simulación en la lucha por la vida. O sea, acá tenemos que seguir juntos, entrenador, coach, entonces, ¿cómo hacemos para que cambie sin que te des cuenta? Ahora sí, el día que cambias, yo tengo que sentarte así en el banco, que te dejo tomar tu agüita y te digo, ¿vos te das cuenta que sos distinto al modelo del año pasado? Cambiaste en esto, en esto, en esto. Decime en qué más cambiaste. Bueno, ves que ahora tomás decisiones que antes no tomabas. Esto es porque significa que hubo un cambio en las conductas. Quiere decir que el tipo aprendió. Y de eso se trata. Buenísimo, buenísimo, Claudio. Ahí tengo otra pregunta que surge. Hasta ahora Mandala. hablamos de diagnóstico, hablamos de planificación, hablamos de lo que expone el jugador ahí en ese momento que está en la situación de juego. Pero ¿qué herramientas crees vos que en el proceso de construcción son importantes incorporar, sobre todo en chicos menores de 18 años, ¿no? Hablamos ahí del alto rendimiento, pero no hablamos tanto de la etapa menor. ¿Qué considerás? ¿Qué herramientas de los físicos son importantes? Mirá, a mí me gusta mucho conectar las necesidades físicas con el proyecto que tiene Molaro. ¿Vos Uh-huh. lo conocés? Sí, a edades tempranas. El trabajo A que edades domina, tempranas. recién hablaba Romy Lo del mencionó. trabajo antes que nosotros con los chicos sub-10. Bueno, evidentemente hay gente muy preocupada por qué pasa con ese cerebro de un chico en crecimiento, en etapa de desarrollo. Yo creo que, entre otras necesidades que tienen que ver con el desarrollo físico, aparece esto en paralelo el desarrollo de la técnica y el desarrollo de las capacidades mentales. Esto es un tema que desde hace muchos años se discute y yo creo que acá no hay discusión. Aquí lo que tiene que ver es una integración entre aspectos del desarrollo motor, del desarrollo cognitivo, que tiene que ver con aprender una técnica, con el desarrollo de las capacidades mentales para competir, como por ejemplo la resiliencia.
estar perdiendo un partido y sobreponerse, de dónde saco energías para seguir tranquilo, cómo cambio del plan A al B y del B al C si esto no me da resultado. Y esto son cosas que hay que entrenarlas a edades muy tempranas, ya de los 10 o 12 años, el pibe puede entender perfectamente qué es jugar de una manera y qué es jugar de otra y cómo mantenerse tranquilo. Entonces insisto en que todos los aspectos de la preparación tienen que estar juntos desde un inicio. Y si uno piensa en qué hago con un chico por debajo de los 12, 13 años, no me cabe la menor duda que son etapas para un gran aprendizaje desde el punto de vista cualitativo. O sea, todo lo que tiene que ver con las capacidades coordinativas, lo que tiene que ver con el proceso de la agilidad, lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía del movimiento y fundamentalmente un cerebro muy confiable. O sea, ser capaz de repetir un gesto muchas veces bien hecho durante todo lo que dure un partido o durante todo lo que dure una práctica. No sé si fui claro, Fer. Sí, sí, Ahí, sí, ahí creo que se paralizó un poco el video, pero seguimos ahí al habla. Igual estamos ya como en los tiempos finales de la charla y la verdad que es un placer enorme escucharte como siempre muy educativo, muy formativo también tus aportes. bueno, Eh, bueno, para cerrar, me gustaría que des una reflexión final y seguramente estaremos compartiendo muchas de estas charlas. bueno, sí, yo soy un enamorado de esto de transmitir aquello que uno lee y lleva a la práctica de los tipos que más investigan. Yo no me considero un investigador, sino que soy más un tipo de campo que trata de estar fundamentado en todo aquello que tiene ganas de hacer o tiene ganas de comprobar en la práctica. Una reflexión solamente para los que trabajamos. Yo no en este momento, pero durante mucho tiempo de mi vida trabajé en academias de tenis. Y el trabajo en academias de tenis por momentos se vuelve monótono, se vuelve aburrido, o se hace demasiado predecible y el chico le empieza a perder interés a lo que está haciendo por el hecho de estar haciendo siempre lo mismo y de que no haya cosas atractivas o cosas desafiantes, como tanto en propuestas de preparación física como propuestas de lo técnico. Entonces, en estos días que te decía que estaba haciendo mi trabajo aeróbico de todos los mediodías, me propuse cada día. ¿Me escuchás, Fer, allí? ¿Se escucha? Sí, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás? Yo me propuse cada día escuchar un álbum de música, pedalear todo lo que un álbum de música dura. O sea, no sé si 40, 50, Claro, 70, pero claro. lo pongo Spotify, pongo la música, y resulta que en estos días escuché un álbum de un grupo que se llama Genesis, un grupo de los 70, 80, bueno, muchos hemos escuchado, y resulta que estos tipos tienen un álbum que para mí es uno de los mejores álbumes de la historia de la música, que se llama Y entonces quedaron tres. Los tipos como grupo eran cinco muy Sí, buenos, ¿eh? Y se fueron dos que eran de los mejores, y quedaron tres. Y resulta que sí, entre tres hicieron un disco que para mí fue mucho mejor que lo que hacían los cinco. Quiere decir que muchas veces menos es más, Fer. sí, Quiere sí. decir que muchas veces, tanto en la academia o cuando estamos pensando en cuántas repeticiones y cuando estamos pensando en cumplir con el volumen y estamos pensando en cumplir con el tiempo de trabajo y estamos pensando en los cuántos, nos estamos olvidando de la calidad con la que uno hace las cosas. Por eso insisto en que muchas veces, como dicen los de Génesis, menos es más. Coincido plenamente. Sobre todo calidad por cantidad. Clau, seguiríamos hablando 2 horas más porque siempre es muy provechoso escucharte. Nuevamente agradecerte, contarle también a todos los que están ahí de la audiencia que vamos a compartir nuevas experiencias con Claudio. También estamos trabajando para poder hacer talleres y cursos relacionados con el tema de la preparación física. Así que cualquier duda o consulta tienen el mail de capacitación@at.com.ar y ahí también pasaremos el contacto de Claudio para cualquier duda o consulta que tengan para hacerte, Claudio, los profes puedan ahí seguir hablando con vos. No hay ningún problema. Los profes pueden preguntar lo que quieran, que yo voy a contestar lo que quieran.